Vamos a ver un poquito cómo surge la filosofía estoica, porque no surge simplemente por casualidad o porque a alguien un día se le ocurrió, sino que es fruto de una síntesis del pasado también, del conocimiento de otras corrientes y escuelas de filosofía. El que funda el estoicismo es Zenón de Citio. ¿Quién es Zenón de Citio? Bueno, Zenón de Citio era un griego, estamos hablando en el siglo IV a.C., es la época helenística en Grecia, donde hay una crisis en lo político. En esta época existían lo que llamaban las ciudades-estados. Todos habremos escuchado de Esparta con sus espartanos, era una ciudad-estado. Estaba Atenas también, pero había muchas otras. Todas las ciudades griegas eran ciudades-estado independientes. Hay una crisis, ¿por qué? Porque, bueno, está posteriormente, o mejor dicho, Alejandro Magno va a conquistar todas esas ciudades y Grecia, a partir de este siglo IV y a finales, va a entrar en crisis y va a perder esa hegemonía que tenía sobre todo el mundo occidental. Entonces la filosofía busca, de alguna manera, respuestas prácticas para enfrentar los problemas del momento. Ya no tanto profundizar sobre elementos quizás a veces muy metafísicos, que sí son interesantes e importantes, pero que nos alejan de las preguntas que todo ser humano tiene. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser más libre? ¿Cómo puedo dominar el miedo? ¿Cómo puedo entender el sentido de la vida? Y entonces, Zenón de Citio, que era un filósofo que venía de una familia adinerada, su padre era comerciante, se dedicó a estudiar, tuvo influencias especialmente platónicas. Polemón, que fue el cuarto director de la Academia de Platón, fue uno de sus maestros. También tuvo maestros de los cínicos y también tuvo influencia de Heráclito, un filósofo que, si bien no tenemos muchos textos, sabemos algunas de sus máximas, como por ejemplo de que nada en la naturaleza está estático. Lo único que estamos seguros es que todo está en un continuo cambio. Y entonces él va a hacer una síntesis de todas estas filosofías a una forma ecléctica para lanzarla, adaptarla a un nuevo momento histórico. ¿Qué ocurre? Bueno, va a ocurrir que esta filosofía se va a desarrollar en Grecia, pero en un primer momento, pero va a cobrar fuerza y es donde se va a desarrollar, que va a ser en Roma, en la época de la República Romana y posteriormente en el Imperio Romano. Y aquí muchos personajes de la historia de Roma abrazaban la filosofía estoica, como por ejemplo Plinio el Viejo, capaz que no le suena mucho, pero todos hemos escuchado alguna vez que si queremos ir a ver cómo era una ciudad romana, tenemos que ir a Italia, ir a dos ciudades, una es la más conocida, que es Pompeya, o Herculano, que es más pequeñita, que quedó sepultada bajo un volcán, y por eso se conservan las cosas. Bueno, Plinio el Viejo era el encargado de la flota naval y perdió la vida porque llevó gran parte de la flota naval y parte del ejército romano a rescatar a la gente, pero murieron entre medio de los gases tóxicos. También otro gran estadista y militar romano como es Escipión el Africano, este gran general que venció a nada más y nada menos que Aníbal de Cartago, ese gran general cartaginés en las guerras púnicas. Pero sin duda que toda esa filosofía, esa característica estoica no solo quedó en la élite romana, sino que se fue, digamos, decantando hacia abajo, hacia toda la cultura y la sociedad romana. De hecho, los romanos tenían una impronta muy estoica, desde una persona de a pie hasta los estadistas. Esa capacidad de enfrentar la adversidad, de nunca rendirse y tener también un sentido de destino histórico, que vamos a ver después. Luego llega el Imperio Romano, propiamente dicho, pasamos de la República al Imperio, y obviamente ahí lo que se llama el estoicismo tardío son estos tres filósofos que le nombré, Epícteto, Séneca y Marco Aurelio.